Después de una larga búsqueda, por fin lo logramos. Hablar con uno de los más destacados músicos de las últimas décadas en Colombia, padre de un género musical que visibilizó nuestras músicas campesinas y puso a todo un país a carranguear. Es Jorge Velosa Ruiz, el carranguero mayor, nacido en Ráquira hace ya más de 6 décadas, dueño de una tremenda habilidad en el uso de la palabra, de un gran sentido del humor y de una sensibilidad social que se funde en sus canciones, donde el amor al terruño, a la gente campesina, a los ancestros, fluye en cada verso. Como dijo el caminante en su largo caminar, todo cabe en un bolsillo sabiéndolo acomodar, y si el bolsillo es Colombia, todos cabemos en paz. Y aunque su fuerte no son las entrevistas, cuando conversa su relato se convierte casi que en otras muchas canciones, imposibles de contener en tan solo un programa. Por eso hoy, y agradeciendo su generosidad, presentamos esta primera parte de nuestra conversación con el padre de la música carranguera, desde uno de sus lugares favoritos, el Jardín Botánico, y claro, acompañado de sus carrangueros, porque hoy Jorge Velosa no solo cuenta, también canta y encanta. Bienvenidos. Julia, 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 ay Julia de mi amor, yo te quiero, Julia, más que a mi camión. Hola, ¿qué tal televidentes de Canal Capital? Bienvenidos a otra tarde hoy llena de música campesina, de un género que además ha nacido con nuestro invitado, la música carranga, el género de la música carranguera. Maestro Jorge Velosa, pues primero muchas gracias por darnos este tiempo. Lo habíamos estado buscando hace algún tiempo también. Me consta. Hace un largo tiempo estábamos... Me consta todavía con el largo tiempo. pendientes de esta cita. Y bueno, la cita tenía que ser en un lugar que nos trajera el campo. El campo en la ciudad, un poco esa mezcla de lo que es usted, ¿no? Un hombre campesino que también ha sido adaptado y adoptado por una ciudad como Bogotá. Sí, estamos en un lugar que es el que tal vez me gusta más a mí de Bogotá, en el Jardín Botánico. Y muchas gracias a usted por invitarme y por invitarnos a los integrantes del grupo a pasar un ratico aquí, a hablar de carranga y a divertirnos una migajita. ¿Qué tal para las entrevistas, maestro? Flojo más bien. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, porque eso depende, dijo el chinito cuando estaba en la escuela. En la escuela como nuestros pupitres. Por ejemplo. Sí, estamos claro. Además en... Parecen hechos como también de guagua, me parece. No, mentira, es una tabla, pero bueno. Escuela, si quiere arranquemos por ahí, escuela. Yo hice mi escuela en Ráquira, en 2 escuelas, la urbana y en una que se llamaba la Escuela de la Lomita. Y ahorita estoy recordando a mis maestros, la señorita Raquel, la señorita Rosa, Teresa, el maestro Barrera, pero fundamentalmente doña Raquel, que era de Corrales, Boyacá. Y luego, muchos años después, hice un poema, canción que no he publicado, que tiene que ver con la escuela. Cuando veo la escuela donde yo no, cuando voy a Ráquira, ¿no? Y entro por ahí, entonces veo la escuela de la Lomita y eso dio pie para que sacara este texto. Cuando veo la escuela donde yo aprendí mis primeras letras, quisiera volver y como en un sueño todo vuelve a mí. Y de 5 añitos me siento otra vez, pero aquí estoy de 60 y pico en el Jardín Botánico con usted. ¿De dónde le sale, de dónde le fluye tanto las coplas, maestro? ¿Esto es de familia, de sus papás? Mi madre tenía muchas coplas de la crianza de ella, por parte de mi abuelo Leoncio, y por otra parte también porque cuando se cultivaba en la finca de mis taitas en Ráquira, llegaban obreros o bien a las trillas o a las siembras o a coger el maíz o a las siegas del trigo, y entonces ellos en la hora del almuerzo o de la cena o cuando se quedaban contaban muchas historias. Eso sumaba a las historias de las romerías o cuando yo bajaba al pueblo, cuando llegó el profesor Agualongo, que decía llamarse así, era un señor del Pacífico que llevaba una culebra, llevaba un mico y vendía específicos y cosas y remedios y bueno, cosas para la buena suerte, para la mala suerte, para los rezos. Entonces, todas esas cosas me carretaban. Lo mismo un señor que llegaba, que era como un ventrílocuo, se dirá, y tenía un muñeco que se llamaba Robertico y lo movía encima de una camioneta. Todo eso era fantasía, era una época muy maravillosa, pienso que todo viene de allá.
y luego leyendo muchos libros de caballerías como Don Quijote. Bueno, muchos no, pero estoy intentando hacer una metáfora. Ya después me empiezo a encarretar con otras cosas, con otras lecturas y con los clásicos, y conocí al maestro Abadía en la universidad y él me ayudó mucho a encauzarme por el folclore ya con un poquito más de seriedad, pero de seriedad como algo para practicar, vivir, estudiar y demás. Es un cuento largo de contar, como todos mis cuentos. ¿Le gustaba leer? Usted, digamos, llega primero a la literatura, a las coplas, a los versos, antes que a la música. No, primero fue verbo por parte de padre, copla por parte de madre y de los demás que les decía. Luego un hermano, a través de un hermano el mayor que se llama Jorge Armando, que fue el primerito en ir a estudiar a la provincia, pero a Chiquinquirá. Él empezó a otras lecturas, por fortuna rodó con algunos maestros que lo llevaron a leer, por ejemplo, y él nos pasaba los libros luego a leer a quién, a El Viejo y el Mar, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, a Rudyard Kipling, por ejemplo, pero también otros que ya en las aventuras de Tarzán. Yo las veía un poquitico en los periódicos que leía mi papá, pero cuando ya me las topé así, pues en libritos, entonces también nos llenaban de fantasía, ¿no? Pero fue las lecturas por ese lado. En la escuela no, lástima, en la escuela pues era nuestra formación en la escuela era más de lecturas, era más por los lados de las proclamas. La gente se ríe, o yo hago reír mucho a la gente cuando le puedo recitar las proclamas de Bolívar, del general, porque la profesora, ella creía que eso era literatura. Bueno, sí, es literatura, pero eran unas arengas todas con las que hacíamos unas permutas. Cogía habilidad para aprender cosas versónicamente o en algunos textos, y entonces, como los exámenes eran orales, ella me pasaba primero las preguntas de matemáticas que me iba a preguntar al otro día, con tal de que yo me fajara en el examen oral, que era en público, era en la plaza, como estar aquí en esta plaza, y los exámenes eran orales, y entonces, si uno quedaba bien la maestra también, y la escuela. Entonces hacíamos esas permutas de que ella me daba ella me decía, esto es lo que le voy a preguntar de matemáticas, yo me fajaba con lo demás. Desde niño usted se ha enfrentado a públicos. Un poquito, sí, con angustias y todo, porque eso causa maripositas que llaman, pero sí. Sí, por ejemplo, ¿qué hacíamos? Bueno, yo fui acólito también y también formaba parte del coro tanto del coro de la escuela, para sainetes, un sainete que hicimos alguna vez solamente fue mi primera actuación, y también en un coro que había, tal vez lo organizó la maestra, y entonces en las procesiones y en los rosarios, y en eso yo me ganaba por ahí lo de comprar un trompo con recitación, recitando a María o cantando, o en los rosarios de diciembre salíamos a cantar villancicos y cositas, bonito eso, o echar coplas también en las guaraperías. Yo me pasé mucho tiempo oyendo a los copleros en las guaraperías. O sea que no hay un referente musical que usted tenga de niño, como cuando uno le pregunta qué influencias tuvo, a qué grupo escuchó. No había mucha música campesina grabada en esos momentos. Intentamos, grabado nada, todo era lo que oía yo en tiples o coplerío, repito, los romeros, la gente que iba a las romerías de Chiquinquirá o de Chinavita o de San Blas en Tinjacá o de la Candelaria en Ráquira o del Carmen de Leiva en Leiva, en fin. Y una cosa sí, y la quiero dejar de testimonio, cuando se celebraban las fiestas del pueblo de San Antonio de la Pared de Ráquira, junio 13 todavía se celebran, convidaban bandas. Y eran las bandas de pueblo, bandas que llaman chupacobres, lindo, bandas que en otro lado las pueden llamar como papayeras o algo. Y entonces llegaban las bandas y a mí me encantaba, esto es bonito de contar. Entonces, por una parte yo me pedía el oficio de atril humano, no llevaban atriles, entonces uno le ponía, uno servía ahí de atril, le ponía y el otro le pegaba la patada del músico para que uno cuando leían algunos partituras. Y especialmente me encantaba hacerme al pie del grandote, no el bombardino, sino el otro, bueno, la tuba, será como se llama, ahorita se me olvida. Y entonces, porque además brillaba y me gustaba mirarme ahí, ¿no? Todavía me gusta mirar. Y a las bandas son una bendición, la banda de pueblos. Dicho sea de paso, luego años después fuimos homenajeados en el Festival de Bandas de Paipa. Pero volvamos. También los domingos, ahora que recuerdo, y ya que usted lo dice para los créditos completos, los domingos iban algunas empresas a dar cine gratis en el pueblo, cine de pared y de butaca. Uno llevaba su asiento de la casa y se sentaba ahí y ellos proyectaban las películas en la pared o en un telón. Y claro, uno
esto es verdad, yo creo que a muchos les ha pasado. Si aquí hay perra, entonces yo me iba a mirar detrás del telón a ver dónde estaba el cliente y no estaba ahí. Eso es bonito contar porque son cosas que a uno lo impresionan de niño, le dejan algo. Y otra cosa, sí, un grupo que escuché alguna vez, y esta es una anécdota bonita, un grupo que llevó a alguna empresa, tocó en el atrio, ya había algo como de sonido, de micrófonos, tocó una canción que es posible que se llame Paloma Morena o Palomita Morena. Y ahí sí como dijo el del chiste, ¡increíble! Resulta que hasta hace 6 meses vine a saber que esa canción era del maestro Barros. Imagínese usted, es posible por allá en el inconsciente que ese merenguito, si es un merengue, haya influido en mí para revolverlo con coplas, torbellinos y lo demás años después y ser músico. La gente se dirá, ¿y cuál era esa canción? Es una que dice, palomita, paloma morena, vas a regresar ay, con las alas caídas y llena de pesar. Y se lo digo, eso que estoy cantando me lo aprendí de una sola pasada esa vez. Inolvidable, es de verdad y se lo puedo afirmar. Como me ha pasado con otras canciones que en su momento escuché, por ejemplo en la Nacional cuando vino Paco Ibáñez e hizo un recital de España en esa época, hizo un recital y se me grabaron, no sé, 5 o 7 cosas como si me las hubieran dejado para siempre. Eso y la poesía de don Miguel Hernández. Bueno, es un cuento largo, volvamos a Ráquira otra vez, pero eso fue como lo de allá. Qué bonitos recuerdos, maestro. Vamos a una pausa. Qué bonito tu vestido. ¿Sabe que hay una canción muy linda que comienza así, creo que es mexicana? Tal vez se llama El Rebozo, que comienza diciendo, qué bonito tu vestido, todo fuera y nada dentro, todo. Lo canta, he oído 2 o 3 versiones, y a Lucía Pulido, una colombiana linda que con nosotros grabó además coplerío y romancero junto con Iván Benavides. Ella la canta muy bellamente esta canción que comienza así, qué bonito tu vestido, todo fuera y nada dentro, todo fuera y nada dentro. Uf, pero me acordé del qué bonito cuando dijo usted, así soy yo, dicen una cosa, un verso de algo y ¡pum! Yo me acuerdo de otro, como cuando cuentan chistes y uno se acuerda de otro. Vamos a hacer una pausa, dice usted, y pasamos a otra cosa. Ya regresamos. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón. Somos hablares, historias, copla, canto y poesía. Eso es lo que pregonamos, eso es la carranguería. Y comenzamos tocando La China que yo tenía. La china que yo tenía se fue para la capital, de nada valió quererla, pues no quiso regresar. La china que yo tenía se fue para la capital, de nada valió quererla y pues no quiso regresar. Se fue a pasar unos días, Disque donde un familiar pero también a mi china. se la tragó en la ciudad. Se fue a pasar unos días, Disque donde un familiar pero también a mi china. se la tragó en la ciudad. La vi por última vez la noche de Navidad, me dijo que el 27 se iba para Bogotá. La vi por última vez la noche de Navidad, me dijo que el 27 se iba para Bogotá. Y pensé yo pa' mis adentros, Esa no va a regresar, así es lo que pasa siempre. con todas las que se van. Pensé yo pa' mis adentros, Esa no va a regresar, así es lo que pasa siempre. con todas las que se van.
sal. Dejo también mi cariño porque vas en Bogotá. Dejo la vaca y el burro, la vereda y el maizal. Dejo también mi cariño y por quedas en Bogotá. Me imagino yo a mi China, Con mucho que ir a cambiar. porque también yo lo he visto. Cuando vuelven por acá, Me imagino yo a mi China, con mucho que ir a cambiar. porque también yo lo he visto. Cuando vuelven por acá. Bailamos, señorita. Se pintan de arriba abajo, se ponen no sé qué más, cambiando del caminado y hasta la forma de hablar. Se pinta de arriba abajo y se pone no sé qué más. Cambiarle del caminado y hasta la forma de hablar. Me imagino yo a mi China, Preguntando qué será. eso que llaman arepa. Mazamorra y rebanca. Me imagino yo a mi China, Preguntando qué será. eso que llaman arepa. Mazamorra y rebanca. Me imagino yo a mi China, Preguntando qué será. Eso que llaman arepa, mazamorra y rebanca. La China que yo tenía es una canción que nace por los años 70 y picos, casi llegando a los 80, cuando vivía alrededor de la laguna de Fukenen. Ahí me establecí por lo menos unos 10 años. Ahí conocí a un señor con el que trabajábamos a ratos, un muchacho, un poquitico de unos años menos que los míos, que se enamoró de una veredal. Y entonces a ella la convidaron unos familiares que tenía aquí en Bogotá que viniera a pasar unos días. Y la muchacha se vino y nosotros estábamos celebrando como los días de Navidad allá. Él se quedó solito y entonces a partir de eso se me ocurrió pues hacer la historia de la China que yo tenía. Se fue para la capital, de nada valió. Porque ella prometió volver, pero pasaron los días y no regresó. Y entonces el hombre empezó a sufrirme. Yo era consejero espiritual en la vereda también. Entonces me contaban sus cositas y yo las volví a canciones, como esta historia de la China que yo tenía. Que se vino para la capital como usted, maestro. Usted se vino a la capital después de esos primeros años de infancia en Ráquira. Llega a Bogotá cuando tiene 10 años. ¿Cómo lo recibe Bogotá? A este chino que se vino para Bogotá. El chino que yo tenía, no, aclaremos, yo no me vine, a mí me trajeron. Y curioso, yo estaba un viernes en Ráquira tranquilamente y de pronto un lunes que se va, que tío no quiere estudiar, pero eso por un lado. Mi primera experiencia o impresión de Bogotá es que llegamos de noche y subimos a la azotea de la que fue nuestra casita en el barrio El Vergel. Y curioso, yo debería acostarme así ahorita y mirar los aviones cuando pasan, porque me divertí. En Ráquira pasan muy altos. En cambio aquí les podía ver las llantas cuando pasaban así. Entonces me divertí. Esa noche fue como medianoche, pero unas 2, 3 horas. Luego con el tiempo, por la misma situación, porque no estábamos bien de plática, entonces creo que nos pasó a muchos en Bogotá. Uno de los paseos era irse para el Dorado, allí, al Dorado, a mirar aviones, y a que le dieran papelitos las empresas aéreas para soñar con que un día uno iba a viajar. Todo esto sucedió en el año 60, cuando vine. Entonces mi padre me inscribió en 2 colegios oficiales. No me recibieron muy bien, la parte académica y tal, la pilera. Llegué a las entrevistas y que yo hablaba mucho, entonces no me quisieron recibir. ¿Cómo fue eso? Los compañeros, ¿cómo lo veían usted? ¿Se sentía usted diferente a los demás? Muy. Yo creo que eso determinó un poco lo que soy ahora, como un mecanismo de defensa. Los 3 primeros semanas fueron muy difíciles. Y lo cuento a manera como de experiencia para tratar mejor a las personas que venimos del campo y que tenemos nuestro acento, nuestra crianza, nuestra cultura, nuestra manera de ser. Claro, ya el primer día, yo tenía el acento puro marcado boyaquito. No le digo que yo llego un viernes y estoy un viernes en Ráquira y estoy un lunes acá. Y mis primeros, por ahí lo he contado, mi primer nombre artístico no fue los que ahora tenemos, no, fue Campeche, de una vez de entrada. Alpargatón, Ruanón, Reforma Grato, y empieza esa montadera, pero pasó algo mágico. Voy a ser breve, vino la primera centro literario y la primera izada de bandera,
Y entonces en el centro literario, el profesor de literatura que nos daba ahí, tal vez no se llamaba literatura o algo, no sé, me asignó, me escogió y que saliera a decir alguna cosa. Y como yo traía harta copla en la cabeza y algunos recitativos, entonces se me ocurrió. Y el maestro quedó como contento con eso y entonces, pum, al lunes siguiente me pusieron que del primero A, yo era de primero A porque era chiquitico, y entonces salí a echar unas recitaciones. Dije yo las llamaba recitaciones y salí a echar unas coplas y quedamos, y bien, y entonces fui aplaudido, y el profesor también, y el curso también, y entonces empecé a darme cuenta que a través del coplerío y lo que yo tenía me podía defender. Y poco a poco, como al mes ya era yo, cuando se necesitaba alguien que representara al curso, primero A de bachillerato, me escogían a mí y entonces ellos empezaron también a bajarle y yo empecé a entender que la cultura es muy importante en el ser humano para dignificarse, ¿no? En la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. En la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. De todos los animales se fueron a una promesa. De todos los animales se fueron a una promesa. El perro tocando tiple y el ratón La pandereta. el gato. Regresamos a este lindo escenario del jardín botánico que tiene esto de la calma del campo y la bulla de los aviones del urbano. Estamos al pie de una mata, creo que este es un magnolio. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un magnolio, pero no me dolió. Bueno, ¿y qué? Maestro, llega usted a la Universidad Nacional. ¿Cómo fue el Jorge Velosa que entra a la Nacional y cómo sale? Mi entrada a la Nacional fue en el año 68, comienzos del 69. Ahí, en la mitad de carrera de veterinaria, ya tenía clarito que no iba a ejercer la veterinaria porque ya me había encarretado con una cantidad de cosas importantísimas que estaban pasando en la universidad, en el país y en el mundo, y también por cosas de la vida topé que la mejor manera de vincularme a ellas era a través del arte popular. Maestro, hablemos ya de la carrera musical como tal. Cuando usted arranca con su primer grupo, su primer proyecto, Jorge Velosa y los Carrangueros, los Carrangueros de Ráquira, que realmente no era Jorge Velosa, eran los Carrangueros de Ráquira. ¿En qué año usted conforma esa primera agrupación? ¿Usted recuerda esa alineación? ¿Cómo nace? ¿Cómo fluye dentro de la Universidad Nacional? ¿Cómo se desarrolla? Cuando le diga lo que le voy a decir, más de uno se va a reír, me salió en verso. Trataré de ser breve. Es que es una historia muy larga de contar y trataré de comprimir. Volvamos, Universidad Nacional, ya les había dicho que ahí me impregno de unas cosas lindas que pasaban en la universidad, en el país y en el mundo, que mi forma de participar de ellas fue a través de la música. Ahí conformamos el embrión de lo que, es decir, lo precarranga, porque en ese momento hacíamos ya textos con jerga del campo, con nuestro estilo. Por ejemplo, textos que decían: doctor, ¿qué tendrá mi cuerpo porque me siento muy mal? Cada vez que me duermo yo me sueño con un pan. Universidad Nacional, 1972. Textos que decían, por ejemplo: bonitas son todas las flores, flores, bonitas siempre serán, pero es mucho más bonita la flor de la libertad. Universidad Nacional, 1970, es por ese estilo, pero cantadito. Entonces ahí conformamos un grupo de muchachos que hacíamos música pues, de distintas temáticas. Terminamos, yo me establezco en el Valle de Ubaté, Laguna de Fuquene, después de haber pasado por fuera un tiempo, ya les conté Tunja, Universidad UPTC y demás. Estando en la Laguna de Fuquene me entero que a través de Radio Furatana de Chiquinquirá se me ocurre participar en nombre de la vereda en el concurso Guitarra de Plata Campesina. Nos presentamos, le dije todavía la música nos siguió uniendo con los que ya habíamos terminado aquí en Bogotá, terminaba en la universidad. Y entonces les echo el cuento, ellos aceptan y vamos, nos inscribimos como los hermanos Rodríguez, nuestro primer nombre, pues ya, yo ya escribía, ya le había contado cosas de lo que pasaba en la vereda, fulana, luchina,
y entonces nos inscribimos con 2 canciones. Por cierto, una se llamaba El Carranguero y la otra creo que la canción se llamaba La Florecita, me parece. Fue tal la acogida que se me ocurrió hacer un programa de radio. Yo creo que eso marcó para siempre mi vida, como marcó la llegada al colegio, del bachillerato, lo que les contaba, ¿no? Entonces este programa que lo pensamos, y el dueño de la emisora, que no era bobito, que era un tipo inteligente, entonces vio ante la acogida del público, cuando yo le propuse luego, al otro día que hiciéramos un programa de radio, él se pellizcó y dijo, hagámoslo. Y empezamos a hacer un programa todos los sábados, programa que en un momento creímos que iba a ser como para un mes y que empezó a coger fuerza y fuerza y fuerza. Se llamó Canta el Pueblo, me parece que vale la pena recordar la copla bandera de ese programa, porque es lo que es Canal Capital también. Canta el pueblo porque tiene muchas cosas que cantar. Viva el que se echa una canta, viva el canto popular. Viva el canto popular, lo digo aquí en el Jardín Botánico, eso es muy importante, el buen canto popular. Entonces luego, ya para ese programa, cuando el programa se crece y crece y crece la audiencia, nos vemos en la necesidad de estar componiendo cosas cada 8 días. Entonces la historia de la pirinola nace para ese programa, la cucharita nace para ese programa, la Julia también nace, el Hachi, todos esos clásicos que se volvieron clásicos mejor, que se conocen ahora como clásicos de la carranga, todas esas canciones, la mayoría nacieron para ese programa de radio. Luego con el tiempo estuve en otros programas de radio en Bogotá, a través por ejemplo de Radio Super, en cadena. A partir de esa experiencia nos convidaron, también a partir de todo eso nos convidaron de Caracol Radio, pero duré como un año trabajando ahí. Y luego vino consecuencia, de una vez abrevio cosas, consecuencia de la música y de ser conocidos también vino la televisión. Pero volvamos un poquito entonces. Y luego volvamos al programa de radio. Ante la acogida, dejamos de ser los hermanos Rodríguez por 8 días, luego nos llamamos los Carrangueros del Ritmo por 24 horas, y luego por sonoridades nos llamamos, y por la crianza mía en Ráquira, vinimos a llamarnos con el nombre histórico de los Carrangueros de Ráquira. Por acuerdos mutuos, como les decía, se pensó que el programa iba a durar apenas 1 o 2 meses y que duramos, no sé, 1 o 2 años más, como 2 o 3 años más bien. Entonces, lo que quiero decir es, con el grupo, el acuerdo que habíamos hecho primero con los Carrangueros de Ráquira era que pasara lo que pasara, no íbamos a estar más de 1 o 2 años. Y entonces antes alargamos el chico como a 5 años y de mutuo acuerdo nos disolvimos duró como 5 o 6 años. Luego viene un receso que aproveché para hacer una grabación muy bonita con Iván Benavides y Lucía Pulido, la grabación que llama Cantas y Relatos, de romancero y coplerío. Luego me encuentro a través del programa, también tuve la suerte de conocer a los hermanos Torres, primero de Oreja, por grabaciones de ellos, y luego terminé tocando con ellos como 10 años, se fueron yendo los unos, Don Juan, Argemiro, Delio, Don Juan y demás, fueron llegando otros como el Sute Carranguero, como José Luis Posada, como Luis Alberto Aljubre y como los que están conmigo ahora. Y entonces luego, esa primera etapa, los Carrangueros de Ráquira, luego Velosa y los hermanos Torres, y desde hace unos 20 o 22 años somos Velosa y los Carrangueros, con los que estamos ahora interpretando las canciones que están escuchando en este programa. Con 4 palitos se toca la carranga, con requinto, tiple, guitarra y guacharaca. Guacharaca, por cierto, hay una canta que dice: dejen a la guacharaca, déjenla gilar su lana, que también ella querrá su guacharaco con ruana. Y en hablando de tiples, oigan esta preciosidad: lo poco que cuesta un tiple y lo bonito que suena, lo mucho que cuesta un rifle y lo tan feroz que truena. Por eso a la guerra ya no más, me la juego por la paz, una paz pa' siempre escrita con la misma P de pan. Segundo tema, La gallina mellicera. Arranca Manuel Cortés González de Vélez Santander, quien a la vez los va a saludar. Saluditos y abrazos carrangueros. Hace días puso un huevito y del
le decía. Pío, pío, hermanita, pío, 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 hermana. Pío, 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 hermanita, pío, 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 hermana. Pío, pau, pío, pau, La pareja fue creciendo y un día desde mi balcón y a la pollita echa polla y al pollito un volantón. Y la pareja fue creciendo y un día desde mi balcón y a la pollita echa polla y al pollito un volantón. Y cocoría. La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner y el volantón es el gallo que canta al amanecer. Y la polla se hizo gallina cuando comenzó a poner y el volantón es el gallo que canta al amanecer. Y así me canta las 5, las 6, las 5, las 6, las 5, las 6, las 5, las 6, las 5, 5, 6, las 5, las 6, las 5, las 6, las 5, las 6, las 5, 5, 6, las 5, las 6. Al ver la tierra pelada, me puse a considerar qué era lo que había pasado y qué nos puede pasar. Bueno, ya nos hemos venido a un sitio que nos resguarda un poco ya de la lluvia, porque se nos vino también la agüita aquí al jardín botánico. Bienvenida todo el agua que caiga porque nos está haciendo mucha falta. En nuestra tierra ahorita, por allá en Boyacá, hay unas regiones que da grima. Jamás de los jamases yo me imaginé que fuera a caminar por el lecho del río donde yo me crié, el río Dulce. Y qué día que estuve caminando por el lecho, son las piedras, no hay una gota de agua allá. Entonces, bienvenida el agüita y, por cierto, hablando de gotas de agua, hicimos una canción carranguera una vez que se llamó La Gotica de Agua, pero sigamos. Me llama la atención, maestro, que usted haya cogido el carrango como nombre para su grupo y luego pues todo este movimiento de la música campesina se cobije bajo el género de la música carranguera. Exactamente qué es un carrango y usted por qué, porque eso es un acto casi que de rebeldía ponerle a su grupo Los Carrangueros. Sí, son varias preguntas en una. Entonces, volvamos al Valle de Ubaté a los años 70 y pico cuando me establezco ahí. Yo no había escuchado la palabra carranguero, no la había escuchado nunca. Carranguero es una persona que, como decíamos en la escuela, como su nombre lo indica, pues compra o comillas, trafica en carrangos. ¿Qué son los carrangos? Un animalito viejo, decrépito, que se muere porque se cae en un vallado también, o porque murió de un ranillazo, o porque, bueno, dijéramos, eso es un carrango. Y entonces la persona que tiene un campesino que tiene un carrango, pues quiere salvar aunque sea el cuero. Y hay algunas personas que compran estos animales viejitos o ahogados o que tuvieron un accidente o que se enfermaron, y a esas personas se les llamaba y se les llama un carrangueros, es decir, que compran carrango. ¿Qué hacen con el carrango? Le quitan el cuero y salvan el cuero, y si la carnita está 2, 3 días aguanta.
y le echan salecita y la arreglan y después la traen a escondidas y la venden para embutidos en Bogotá. Esas delicias que usted se come eso es, la mitad de eso, no mentira, estoy molestando, pero parte sí. Entonces, el carranguero es una persona importante en la vereda y en los campos, pero se le miraba siempre ahí como por debajito, porque al carranguero se le llamaba por la noche, que no vieran que estén recogiendo el carrango. Entonces, es una palabra sonora y fuerte. Va la primera, eso es lo que es un carrango y un carranguero. ¿Por qué resolvemos darle el nombre al grupo? A consecuencia también, recordemos que les dije que habíamos participado en el programa de radio con un tema llamado El Carranguero. Esa es una historia que me pasó a mí en la vereda ayudándole a un señor a llevar un carrango para Ubaté. Señores, voy a cantarles tratando de ser sincero en la que yo me metí por andar de carranguero y no es que ese oficio malo porque yo he visto que es bueno, lo que pasa es que hay que ser avispado y no pendejo. Fui un sábado en la mañana, 2 de diciembre, por cierto, cuando etcétera, etcétera. Al estilo romance se va cantando y contando qué pasó con esa aventura de llevar el carrango para Ubaté. Entonces, recordemos, programa de radio, el grupo deja de ser los hermanos Rodríguez, al principio nos llamamos, ¿por qué llamarse los carrangueros? Perfectamente lo atinó usted. Es que siempre, como para los nombres de las personas y para los nombres de los grupos, se escogen algunos todavía muy inmarcesibles y muy fifí, muy, no sé, muy estereotipados. Entonces yo dije, viniendo, eso es parte de la crianza de la Nacional y de lo que estábamos haciendo, dije, no, hay que mostrar esto de otra manera y llamar la atención de entrada, con un nombre que pegara durísimo, es decir, que no fueran mal las flores. Bueno, no quiero citar casos. Y en eso nos adelantamos a los rockeros contemporáneos en la escogencia de un nombre muy contundente. Que yo recuerde, incluso hay un grupo rockero que se llama Pestilencia, por ejemplo. Sí. Pero llamarse carranguero en su momento, eso de la pestilencia es un almíbar, al pie de lo que era llamarse para un grupo, y eso decía la gente, ¿cómo puede ser posible que un señor que habla bien, o más o menos bien, que compone unas canciones tan bonitas, que toca, pero ¿cómo es posible? Oímos bien, ¿será cierto que pero cómo se van a llamar así? ¿No es cierto? ¿Cómo diablos se van a...? Justamente era lo que queríamos. Entonces, nunca pensamos tampoco que la música nuestra trascendiera más allá pues, de nuestra región y demás. Para nosotros también fue una gran sorpresa ir topando que canciones, que poco a poco esas canciones que fuimos cantando los sábados, que íbamos componiendo, iban llegando cartas, muchas de verdad, son cientos de cartas que llegaban. En ese tiempo que internet no existía, ni existían los celulares, era el correo, era el telégrafo, eran las cartas, era el apartado aéreo, todas esas cosas. Y entonces, cuando nos percatamos de eso, cuando yo me doy cuenta, y los otros compadres también, que estamos en el rastro, mejor dicho, eso hace que nos demos cuenta que estábamos en el rastro de algo musicalmente muy importante, muy importante, para las músicas del país y para las músicas del campo, para las músicas de la vereda. Entonces, poco a poco, claro, cuando viene dijéramos, en vista de que van llegando cartas pidiendo las canciones, nos damos cuenta que hay que grabarlas. Y viene toda la gran aventura de cómo, si grabamos o no grabamos y con cuál disquera hacerlo o no. Ese es un cuento muy largo de contar. La cosa es que finalmente sí lo hacemos y ¡pum!, que aparece el famoso 4004, que es la primera grabación de Los Carrangueros de Ráquira. Entonces, ese gran sonadón carranguero sumado con programas de radio que empezaron a surgir y con muchos grupos que empezaron a surgir a partir de lo que nosotros estamos cantando y mostrando en imagen, en televisión, porque nos dieron mucha televisión, por la radio, por todo lado en entrevistas, poco a poco fue cuajando el nombre para un género que hay ahora en Colombia, como hay vallenato, como hay música llanera, como hay despecho. Gústeme a mí o no me guste, eso no es el cuento es que hay música carranguera como género musical. ¿Cómo nace Julia? Julia. Mire, ya casi la mitad está dicho porque conté que para el programa de radio habíamos hecho... entonces la Julia, todo lo que se dice es verdad. Cerca, ahí a las costas de la laguna de Fuquené, cerca de Ubaté, entre Chiquinquirá y Ubaté hay un caserío. Hoy en día es un poblado ya más grande, jurisdicción del pueblo llamado Fuquené.
este pueblo se llama, o este poblado se llama Capellanía. Otro día les cuento que es una capellanía, que es bien importante entender eso. Y de ahí salió un camión a llevar un cargamento tal vez de ladrillo o arena por la orilla de la laguna, carretera, por la orilla de la laguna a San Miguel de Sema, el camión se vara, y entonces le ayudamos al camionero, un amigo, a desbararlo, y entonces él en gratitud nos invita a la tienda ahí. Yo estoy viendo toda la orilla del camino y en la tienda unos toman cerveza, otros guarapo, otra cosa, y él la vio, yo lo vi a él cuando la vio. Y que el camionero vio a la tendera en el mostrador y que... Y yo también, y entonces vi eso y dije, aquí hay una historia, como ese es mi oficio en la vida, lo que veo y que me gusta trato de volverlo verso y música y lo demás y poesía y tal, y entonces ahí salió la historia de esa, ellos son ahora, claro, a partir de ahí se enamoraron y son marido y mujer y tienen nietos y ahí salió la canción, ella, la niña, la señorita de la tienda se llamaba Julia, el otro no digo su nombre para no molestarle la piola, porque es que es una vaina, y entonces eso, ahí salió la Julia, que además su verso de entrada es una bendición. Julia, ¿usted qué sentiría si le dicen Daisy, 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 Daisy de mi amor? Yo te quiero, Daisy, más que a mi camión. Usted se cae de la felicidad. Bueno, claro. Claro que sí. Escuchemos Julia, Julia, Julia. Aquí está Velosa y los Carrangueros en Canal Capital. De todos los animales se fueron a una promesa, el perro tocando tiple y el ratón la pandereta, el gato tocando chucho y el armadillo trompeta, y el perro le dijo al gato, y el armadillo al ratón, no se me adelante mucho porque se me pierde el son. En la guitarra, hace también como 20 años que está con nosotros, hijo de paisas, don José Fernando Rivas Gómez. Un saludito para los televidentes de Canal Capital y anuncie la que viene. ok, y saludándolos a todos ustedes los televidentes en esta tarde de domingo con música carranguera, y nos vamos con la Julia, 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 a petición de todos los trabajadores del Canal Capital. ¡Eso! No, no me sonó. Como un rayo. Póngale, Julia, más que a mi camión. Ay, Julia, 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 ay, Julia de mi amor. Y yo te quiero, Julia, más que a mi camión. Si por verte, Julia, tengo que volar en mi camioncito y lo puedo intentar. Si por verte, Julia, tengo que volar en mi camioncito y lo puedo intentar. Y hay Julia la que un día me entregó su amor en capellanía. Ay, Julia, 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 y hay Julia la que un día me entregó su amor en capellanía. Si por verte, Julia, tengo que volar en mi camioncito y lo puedo intentar. Si por verte, Julia, tengo que volar en mi camioncito y lo puedo intentar.
los viajes y a gastar a parejo. Ay, Julia, 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 ay, Julia, ¿dónde llego? A olvidar los viajes y a gastar a parejo. Cuando tengo, Julia, que otra vez para ti quisiera llevarte ahí para no sufrir. Cuando tengo, Julia, que otra vez para ti quisiera llevarte ahí para no sufrir. Para no sufrir. Ay, Jesús. Julia, Julia, Julita la que tiene 17 años, aunque no parece. Ay, Julia, 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 ay, Julia la que tiene 17 años, aunque no parece. Si de pronto, Julia, te llegas a ir, no tendré aliciente ahí para conducir. Si de pronto, Julia, te llegas a ir, no tendré aliciente ahí para conducir, y digo así. Espere el próximo domingo la segunda parte de nuestra entrevista con Jorge Velosa, el carranguero mayor, aquí por Canal Capital.